Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a hablar hoy de la paradoja de Fermi, básicamente, como eje central de un post que tiene mucho que ver con, bueno, pues con toda esta pregunta que siempre se ha hecho la humanidad, ¿verdad? ¿Estamos solos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Somos los únicos habitantes del universo? Había una frase por ahí que decía que se le atribuía a Einstein, pero bueno, a Einstein se le atribuyen siempre un montón de frases, ¿no? Él ha debido de decir todas las frases importantes del mundo. Decir, no, pero yo creo que no era Einstein, era un escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, creo que era. Bueno, pues este venía a decir que si estamos solos en el universo es algo aterrador, y si no estamos solos, también. Pensar en que ambas respuestas son aterradoras y solo es verdad una de las dos. Y una de las dos seguro que es verdad. Ambas cosas. Entonces, vamos a tratar de razonar científicamente como lo han hecho los científicos a partir de los años 50, que se inició la búsqueda de vida extraterrestre en el universo. Cómo podríamos nosotros, con nuestros limitados medios, desde aquí, desde la Tierra, hacer, digamos, una labor proactiva para tratar de ver si hay determinadas inteligencias extraterrestres que pudieran estarse comunicando con nosotros por unos medios que desconocemos. Y bueno, pues cómo serían esas comunicaciones, ¿no? Es un problema muy complejo, porque es un problema que principalmente necesita un conocimiento muy profundo de astronomía, ¿vale? Es decir, para llegar aquí, para hacernos esa pregunta científicamente, ¿estamos solos en el universo? Necesitamos saber mucha astronomía, y eso solo es posible pues a partir del siglo XX, vamos, que es cuando básicamente se empezaron a tomar cartas con seriedad por parte de los científicos el asunto, ¿no? Y ya digo que no es un problema fácil de... Claro, hay otra manera de verlo también, ¿no? Y es esperar a que sean ellos los posibles extraterrestres los que entren en comunicación con nosotros. En ese sentido, estoy construyendo este post en diciembre de 2024. Como todos sabéis, hay una pequeña crisis en Estados Unidos con un montón de drones, parece ser, que se han avistado. Anda la gente revolucionada. Bueno, he mirado ese tema también un poco superficialmente, pero vamos, hasta donde llegan mis tentáculos, creo que esos eventos de avistamientos de drones o de drofnis, ¿no? Drones de origen desconocido, en Estados Unidos tiene más que ver con un tema militar y de seguridad aérea, y quizá también de conspiración contra o desde el gobierno, el propio gobierno de los Estados Unidos, que con verdaderas inteligencias que hayan venido de... O sea, tú no vienes de otra galaxia a aparcar en el cielo de Nueva York poniendo la intermitente, ¿no? Que es básicamente lo que se está viendo. Entonces, bueno, pues al margen de que esto termine por resolverse, todavía no ha tomado Donald Trump posesión de su... Pues es ahora mismo presidente electo, pero no presidente in pectore, pero no presidente efectivo, y yo imagino que hasta que eso se produzca el próximo 20 de enero, pues vamos a tener canción seguramente bastante. Vamos a tener que ver bastantes cosas. Pero nuestro problema al final, como os he dicho, para saber si esos posibles extraterrestres que pudieran estar comunicándose con nosotros lo están haciendo realmente, tenemos que detectar sus posibles señales. Y para eso hay que saber, como decía, pues mucha astronomía, también muchas comunicaciones. Ha caído en mis manos un libro que se llama Comunicaciones Interestelares,
escrita por es un libro ruso. Es un libro antiguo, es de los años 60, pero contiene, digamos, exactamente las mismas preguntas que nos hacemos ahora, exactamente las mismas. Lo he traducido, porque no está traducido al español, vamos, lo ha traducido el Google Translator. Luego yo lo que he hecho ha sido pegarle un buen repaso, corregir cosas, modificar frases que no tienen sentido, etcétera. Y bueno, pues en un tiempo razonablemente pequeño ha quedado un texto razonablemente bien traducido como para echarle un buen ojo, si os interesa este tema, ¿no? Ya lo pondré en mi web para que lo podáis descargar, que os recomiendo que visitéis, lacriptadejohnd.es. Y bueno, pues es un texto que ya os digo que está muy bien. Está escrito también en un lenguaje que yo no sé si es el traductor o es otro tipo de cosa, pero bueno. Pues bueno, lo que digo es que, a ver si me aclaro, este libro también está escrito con un lenguaje un poco, ya os digo que no sé si es muy bien el traductor, yo creo que no, porque el Google Translator ya traduce muy bien, la verdad, muy bien. Es el propio lenguaje de los científicos, que a veces es que no te enteras de qué están escribiendo, porque no serán muy científicos, pero no tienen expresión verbal, ¿sabes? Y en esta vida hay que ser de ciencias y hay que ser de letras, y para entender de misterio hay que entender de las dos cosas. ¿De qué sirve que sepas mucha ciencia si luego eres incapaz de hacerte entender, ¿no? Yo os digo que había párrafos del libro, vamos, los he dejado porque forman parte de él, por supuesto, pero hay párrafos absolutamente ilegibles, es decir, que no tienen ningún sentido lo que están diciendo, ¿no? No están diciendo las cosas claras, y a mí ya sabéis que me gusta. Esa es una de las razones por las que existe este podcast, transformar lo complejo en fácil, y si tú has entendido realmente el problema, lo puedes explicar bien y de forma comprensible. Y al revés, si no eres capaz de explicarlo de forma comprensible, es que tú tampoco lo has entendido, ¿vale? Entonces, otra virtud no tendrán quizá mis posts, pero creo que las cosas claras las dejan. Y a eso se reduce la problemática que tenemos ahora mismo, es decir, tenemos que saber mucha astronomía para responder a esa pregunta. Y la pregunta que nos planteamos es: ¿existe vida extraterrestre? ¿Es esa posible vida extraterrestre, además de vida, que ya sería bastante, es además inteligente? ¿Son esas inteligencias extraterrestres grandes civilizaciones que pudiéramos detectar en el espacio desde la Tierra con nuestros instrumentos ópticos y de radioastronomía? La búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, habréis oído un montón de veces hablar de SETI, ¿no? Las siglas en inglés de Searching for Extraterrestrial Intelligence, ¿no? Creo que es el significado. Es una disciplina científica. Vuelvo a repetirlo, para los que nos acusan de magufos. Es una disciplina científica. Otra vez, es una disciplina científica. Que quede esto claro. Pero también forma parte del misterio porque, bueno, hasta la fecha, y a pesar de los esfuerzos realizados, y son muchos, son muchísimos, es decir, hay un montón de científicos que se han dedicado a esto desde los años 50, se han gastado cientos, por no decir miles de millones de dólares y de euros en este tema. Se han hecho intervenir grandes radiotelescopios, telescopios ópticos, instrumentos de todo tipo. Se han gastado sumas enormes, las mejores mentes han participado en esta búsqueda, y chicos, pues no se ha encontrado evidencia alguna sólida de la existencia de vida extraterrestre, y menos aún de civilizaciones, o incluso, que sería incluso más fácil verlas, ¿no?, de supercivilizaciones extraterrestres. Y bueno, pues esta es la triste realidad. No hay nada.
o prácticamente nada, no tenemos prácticamente nada, ¿no? Y fijaros, ahora ya os dije que radio esto en diciembre de 2024, se dijo hace poco por parte de Josep Guijarro, que lo dijo creo que en octubre, que en los siguientes meses pues íbamos a tener una comunicación por parte de una potencia, no se sabía si era China, si eran unos astrónomos de Gran Bretaña, si era por parte del mismo Estados Unidos, sobre ya, bueno, digamos, a partir de determinadas observaciones, incluso del James Webb Space Telescope, alguna evidencia, ¿no?, de señales extraterrestres, inteligentes. Se tendría ya alguna evidencia, ¿vale? Alguna evidencia. Como para hacer una comunicación, digamos, más solemne. Pero estamos a diciembre. El otro día leí yo algo de que China iba, pero se desmintió luego porque el que lo decía era como no sé si una web de bromas o con poco prestigio, con poca credibilidad. Bueno, ahí ha quedado. De momento, nada de nada. Y este lamentable estado de cosas, bueno, pues se resume perfectamente en lo que conocemos como la paradoja de Fermi. ¿Y qué es esto de la paradoja de Fermi? La paradoja de Fermi, Fermi era un científico que descubrió, me parece que las reacciones nucleares, estuvo en el proyecto Manhattan también. Bueno, pues Fermi, Enrico Fermi se llamaba, la paradoja de Fermi cuestiona por qué en un universo vasto, como en el que estamos, con miles de millones de galaxias, estrellas y planetas potencialmente habitables, claro, hasta hemos descubierto muchos, ojo, no, reales, otra vez, reales, descubiertos, ciencia, científico, no magufo, ¿vale? Bueno, pues hasta la fecha no hemos detectado señales claras de vida extraterrestre. Como ya dije, pues esto fue formulado por el físico Enrico Fermi, bueno, y la paradoja surge de la contradicción entre esa hipotética o alta probabilidad estadística de civilizaciones avanzadas y la ausencia de evidencia concreta, ¿no? El razonamiento parte de la enorme escala del cosmos y de factores como la edad del universo, que debería permitir el surgimiento de muchas civilizaciones capaces de colonizar la galaxia. Sin embargo, no hay rastros de su existencia, como por ejemplo señales de radio, artefactos o visitas, más allá de que toda la casuística ovni al final, a ver, yo no pongo en duda que existan casos reales, que existan casos que no pueden ser explicados de una manera razonable, que por supuesto los testigos no son malintencionados, pero al final, concreto, muy pocas cosas que son fácilmente rebatibles por los debunkers y bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Pero además, fijaros la potencia del razonamiento. Fijaros, en el universo observable se nos dice que hay unos 100.000 millones de galaxias, que ya son galaxias, aunque la cifra bien pudiera ser el doble, ¿vale? Es decir, la ciencia, otra vez, repito, la ciencia nos dice que hay 100.000 millones de galaxias, pero que igual son 200.000, es decir, un error del 100%, pero bueno, que es un error al alza, ¿no? Es decir, que 100.000 como mínimo, pero que si son 200.000 también nos vale. Bueno, pero es que esto de las 100.000 millones de galaxias es están en el porcentaje que representa el universo observable sobre el universo total, ¿vale? Y este porcentaje, pues nosotros estamos viendo una parte del universo, una parte pequeña, ¿vale? Hay más universo que no podemos ver, ahora os explicaré por qué. El porcentaje de universo que podemos observar, el universo observable, por eso se llama así, es muy incierto, porque no sabemos si el universo es infinito o simplemente muchísimo más grande que lo que podemos observar. Sin embargo,
Según las teorías actuales de la cosmología, el universo observable podría ser solo una fracción minúscula del universo completo, ¿vale? Según algunas teorías, el universo observable representaría, bueno, pues hablan de un 0,0001%, es decir, una 10 milésima de un 1% del total, ¿vale? O sea, pero bueno, vamos a hacer el razonamiento bien, vamos a ser conservadores. Nos centramos en el universo observable, ¿eh? O sea, el del otro 99,999 nos olvidamos, que ya es olvidarse, ¿eh? Pero bueno, nos olvidamos. Vamos a suponer, nos olvidamos también de los 200.000 millones de galaxias y vamos a suponer que solo hay, una estimación conservadora, un mínimo de 100.000 millones de galaxias y no el doble. Vamos a suponer además que solo hubiera una civilización, eso sí, muy avanzada tecnológicamente, como para hacer viajes por el universo por galaxia. Solo una por galaxia. Una galaxia tiene 100.000 millones de estrellas promedio. Estamos, en fin, solo una. Y cada estrella pues, puede tener varios planetas, etc. Bueno, esto supone que tenemos 100.000 millones de civilizaciones avanzadas en el universo observable y en un número de galaxias que salen de un cálculo estimado conservador, ¿vale? Aún así, oye, 100.000 millones de civilizaciones son muchas civilizaciones, muchísimas, como para que no hayamos visto ninguna, ¿vale? Pues por apartados que estemos, e insignificantes y minúsculos que seamos, hombre, ya deberíamos haber visto algo, o tenemos muy mala suerte y no damos ni una, y no, en fin, no, es un querer y no poder, ¿no? Estos números son muy conservadores y lo cierto es que hasta la fecha pues no hemos contactado con nadie, ¿no? Es decir, esto es un primer cálculo. O sea, en los problemas científicos, sobre todo en la física, siempre se hace una aproximación a lo que es la dimensión del problema, pues haciendo como lo que he hecho yo ahora, una especie de cuenta de la vieja, pero bueno, apoyado en datos reales, ¿no? O sea, los propios científicos nos dicen que hay 100.000 millones de galaxias. Bueno, pues si es que da igual. Yo he dicho que hay una civilización, una supercivilización por galaxia, pues imaginaros que no hay una, que hay una por cada 10 galaxias. Oye, en lugar de 100.000 millones tendríamos pues 10.000 millones. Siguen siendo una barbaridad. O sea, bueno, vamos a ver cómo podemos atajar este problema. Y para ello la astronomía, como dije antes, pues viene en nuestra ayuda. La búsqueda de inteligencia extraterrestre hemos dicho que es una disciplina científica. Es un problema bastante difícil. La búsqueda de civilizaciones extraterrestres está íntimamente ligada a los principales problemas de la astrofísica moderna. La expansión del hombre hacia el espacio exterior condujo a un rápido desarrollo de nuevas ramas de la ciencia y de la tecnología, como todos sabemos. Una de estas nuevas disciplinas es la exobiología, una ciencia que estudia el origen y la evolución de la vida en condiciones extraterrestres. Bueno, necesitamos ahí una nueva ciencia para ver cómo plausiblemente puede haberse originado vida en otros sitios del universo que no sean la Tierra. Uno de los problemas fundamentales de la exobiología es puramente astronómico. ¿Cuál es la probabilidad de que una estrella dada esté rodeada de planetas con condiciones propicias para la vida? En otras palabras, la tarea principal es encontrar la probabilidad de existencia de un planeta con una masa no radicalmente diferente de la masa de la Tierra, con parámetros de rotación axial adecuados y una atmósfera que se encuentra en lo que se llama la zona de calor propicia para la vida o zona de habitabilidad, simplemente. Es decir, no demasiado lejos de la estrella para que esté permanentemente congelado el planeta, pero tampoco demasiado cerca de ella para que se abrase. Esto es... no hay que ir a Salamanca, ¿verdad?, para hacer este tipo de razonamientos. Por otra parte, tenemos el problema de la evolución de sociedades inteligentes. Ya hemos descubierto vida, ya sabemos que puede haber vida, y ahora se han desarrollado esas sociedades inteligentes, no se han desarrollado. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues
el problema del que llamamos las civilizaciones extraterrestres. Podemos, a su vez, definir una nueva disciplina científica interesada en el estudio de esas hipotéticas sociedades hasta ahora no descubiertas. Utilizaremos el término exosociología para esta disciplina por analogía con la exobiología. Bueno, pues a pesar de la enorme cantidad de información acumulada por la astrofísica y la radioastronomía modernas, hasta ahora no se ha detectado ninguna señal de este tipo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los descubrimientos son completamente accidentales y ocurren generalmente cuando menos se los espera, no hay motivos para un exceso optimismo a este respecto. Es difícil decir cuáles son las razones exactas, como comentaba un poco antes. Es decir, bueno, pues suponiendo una cantidad enorme de posibles civilizaciones o supercivilizaciones, hombre, o tenemos muy mala suerte o somos unos desgraciados o no hay manera de acertar, pero aquí no hemos visto nada y algo deberíamos haber visto, señales, ¿vale? Entonces, bueno, pues los científicos, desde los años 50 hasta ahora, pues a través, sobre todo reflejado en la paradoja de Fermi, se han hecho este mismo razonamiento. Por lo tanto, no vamos a exagerar nada si decimos que el éxito de la exobiología en la solución de su problema fundamental, esto es, dilucidar la posibilidad de que la vida se originara en ciertas condiciones, depende en gran medida del nivel de nuestra tecnología espacial. Esto es obvio, ¿no? Es decir, nosotros queremos ver señales que nos vengan desde el espacio exterior para ver si son de origen extraterrestre, pues tenemos que tener tecnología espacial. Tenemos que tener telescopios, radiotelescopios y cualquier instrumentación científica, cualquier disciplina científica, aquí hay muchas, que nos ayude en esta búsqueda de la vida extraterrestre. No menos complejo, como hemos señalado, igualmente, por supuesto, también que estamos muy lejos de la solución, es el problema de la probabilidad de evolución de la vida desde el comienzo de las formas de vida más primitivas hasta los seres inteligentes. Las diversas opiniones aquí cubren nuevamente pues un amplio espectro, ¿no? O sea, que va pues desde... se dice que el desarrollo de la inteligencia es una consecuencia inevitable del comienzo de la vida, hasta afirmaciones menos categóricas que consideran que la evolución biológica como una sucesión de pasos críticos no repetibles e impredecibles. Una cadena, en definitiva, que puede cortarse por el más mínimo contratiempo. Esto último parece razonable, ¿no? Es decir, nadie sabe cómo ha empezado la vida en la Tierra. No se sabe si ha sido muy casual, ha sido un producto de una creación, o es algo, digamos, que se cae de suyo en el momento en que sale la primera célula. Y evidentemente estuvo a punto de desaparecer muchas veces, ¿no? Porque el planeta pues, ha pasado por muchas vicisitudes y como venga una llamarada solar de esas descomunales, pues o escapamos a uña de caballo de aquí o se acaba todo, ¿eh? Aunque yo siempre pienso que alguna bacteria se salvaría, ¿no? Pero bueno. Si adoptáramos este último punto de vista, pues la vida en la Tierra sería un fenómeno único, probablemente en toda la galaxia. Está claro, es que estas preguntas no están resueltas todavía. Es que no están resueltas. Es decir, no se puede pontificar o sea, a ver si me entendéis. Uno no puede poner a decirse, no, es que como el universo es muy grande, como es enormísimo, pues tienen que haber mucha vida y muchas civilizaciones y muchas civilizaciones inteligentes. Bueno, sí o no, como decía Rajoy, ¿no? O no. Es decir, no tenemos un criterio, no tenemos una conciencia clara, ¿no? Una idea determinada que nos haga pensar que debe ser así por narices. No lo sabemos. Igual sí, igual no. Por lo tanto, después de haber organizado una búsqueda sistemática de señales de civilizaciones extraterrestres y de haber procedido a una investigación de los diversos problemas de la exosociología,
no saldremos perdiendo incluso si no se detectan señales extraterrestres en un futuro más o menos próximo. Es decir, la ciencia siempre genera ciencia, el conocimiento atrae a más conocimiento y esto siempre es beneficioso, ¿no? A ver cómo explicaría yo esto. La civilización de la Tierra es el único ejemplo conocido de sociedad, de seres inteligentes que han llegado a ser una o varias civilizaciones, ¿no? Podríamos decir. Ha existido durante un periodo de tiempo muy breve, porque a escalas astronómicas, y salvo que sea verdad lo de que existieron otras civilizaciones como diría von Däniken o Peter Colosimo, pues los antiguos astronautas y todas estas cosas, pues bueno, aunque hubiera habido más civilizaciones, al final son periodos cortos, ¿no? Lo que duran las civilizaciones en comparación con la escala astronómica, ¿no? Son unos milenios. Os recuerdo que, ya lo he comentado yo también en otros posts, nosotros no sabemos nada prácticamente desde 5.000 años antes de Cristo, que es cuando apareció la primera escritura, hacia atrás. Estamos en una nebulosa, pero una nebulosa cada vez más nebulosa, cada vez con más niebla. Son 5.000 años, eso es muy poca cosa. En fin, el intervalo de tiempo accesible para la investigación real es aún más pequeño y sin embargo el tema principal de la exosociología es el estudio de las civilizaciones a lo largo, pues, de toda su evolución, que al menos en principio puede ser comparable con la escala de tiempo astronómica. Es decir, en resumidas cuentas, estaríamos ante una disciplina científica que solo tiene un caso conocido de estudio. Ojo, lo cual no le hace ser menos científica, ¿vale? En cualquier caso, parece que solo se pueden detectar señales de civilizaciones que superen notablemente el nivel de desarrollo de la civilización extraterrestre. Esta es una afirmación que es bastante razonable, ¿no? Es decir, a base de emitir programas de radio y televisión, hombre, no voy a decir yo que una civilización avanzada no pudiera detectarlos, pero a base de eso poca cosa vamos a poder hacer nosotros, sobre todo cuando hemos empezado a emitir desde hace 100 años, ¿no? O 120 años. O sea que esas emisiones que viajan a la velocidad de la luz han llegado, pues, a una esfera de radio de 120 años luz. Si en esa esfera hay alguna supercivilización con alguna nave que pase por allí, casualmente lo capte, lo descifre, llega a la conclusión de dónde viene y de quiénes somos y aún así le dé por venir, eso ya son una concatenación de desideratums y de posibles que no tienen por qué darse, claro. Así que, bueno, pues con esto lo que tenemos es que el estudio de la evolución de sociedades que dominan un planeta entero como nosotros los humanos, pues siempre llega a determinados límites, ¿no? Es decir, cuando una sociedad domina un planeta, al final se topa con unos muros. Probablemente el límite más conocido sea la explosión demográfica, es decir, la conclusión de que la población de la Tierra se volverá infinitamente grande o muy grande alrededor de un plazo determinado. Otro ejemplo de límite que presenta el dominio de un planeta o civilización planetaria es la llamada explosión de la energía o de la potencia. Los cálculos indican que hacia el año 2100 la producción de energía en la Tierra alcanzará un nivel tal que la temperatura del planeta aumentará muchísimo. Bueno, por lo que se conoce hoy día como el calentamiento global. Son cuestiones sui generis que están sometidas a debate, pero bueno, evidentemente una civilización planetaria no puede crecer indefinidamente si no gasta energía indefinidamente y cada vez más. Y ese gasto de energía va contra los recursos del planeta o de la estrella que lo sustenta, genera calor, ese calor se acumula dentro del planeta, en fin. Todos estos son problemas con los que se va a topar una civilización planetaria. Y por último, también parece ser últimamente que nos encontramos en el umbral de la llamada explosión de la información
o infoxicación, ¿no? Cuando el volumen de información acumulado por la ciencia se tornará también infinito por la proliferación de Internet, las redes sociales y la escasez de almacenamiento. Bueno, no hay duda de que ninguna de estas explosiones se producirá realmente. Estamos como con lo otro. ¿Se va a producir esa...? ¿Se tiene necesariamente que producir, por ejemplo, la explosión demográfica así o no, como decía Rajoy? ¿Por qué? Pues porque ya están todos los continentes creciendo demográficamente a una media de 2 hijos por mujer, con lo cual, pues bueno, apenas se consigue la tasa de reemplazo y lo que se va a conseguir es que la población baje en lugar de subir. No sabemos si la naturaleza hace estas cosas automáticamente o no. No hay duda de que alguna de estas explosiones podría producirse o no, es que no lo sabemos realmente, ¿no? Y bueno, en cualquier caso esto produciría unas crisis que yo creo que no van a venir nunca, ¿no? Pero bueno, a menudo se propone la repoblación de la humanidad en el espacio exterior. Así que bueno, pues qué deciros, por ejemplo, de la propuesta de Elon Musk de Occupy Mars, ¿no? Es decir, bueno, ojo que nuestra aventura en el planeta Tierra puede salirnos mal y tener que marcharnos echando leches a otro planeta, ¿no? De ahí su obsesión con Marte. Yo lo que digo es que eso son estupideces, porque la propia ciencia nos dice que la esperanza de vida de un humano en Marte, haga lo que haga, es de 4 años. O sea, no va a vivir más, porque la radiación va a acabar matándolo, ¿vale? O sea, es que nuestro planeta es muy peculiar, muy especial. Nosotros no nos podemos ir de aquí así por las buenas. Pero bueno, ya entraremos en esas cosas. Probablemente se presentaría una solución más sencilla cuando llegue el momento oportuno. Pero bueno, la resolución satisfactoria de estos límites es, pues, uno de los principales problemas que hay que abordar para predecir el desarrollo futuro de una civilización, ¿no? Que esto es lo que estudia la exosociología. Y así, pues, se propone la siguiente definición operativa de civilización: como un estado de materia altamente estable capaz de adquisición, análisis abstracto y aplicación de información con el fin de extraer la máxima cantidad de información sobre el medio ambiente y sobre sí mismo y desarrollar reacciones de supervivencia. Bueno, es un poco largo, pero a mí no me parece una mala definición de civilización. Realmente es eso, si lo pensáis. Podemos esperar un desarrollo ilimitado de las civilizaciones y una tendencia intrínseca a establecer contacto entre sí. Otra vez, o no, porque ya hay voces también en nuestra propia civilización que nos alertan contra el contacto extraterrestre. Obsérvese que el establecimiento de contacto con civilizaciones extraterrestres no solo puede conducir a cambios radicales en nuestros conceptos básicos sobre la sociedad inteligente, por muy lógicos que hayan parecido estos conceptos antes del encuentro con otra civilización, sino que también afectará en gran medida al desarrollo futuro de nuestra propia civilización. Pensar en ello. Esto será el resultado de un efecto de retroalimentación a menudo discutido, en particular en relación con los resultados beneficiosos o perjudiciales de los encuentros interplanetarios. Es decir, dicho en Román Paladino, y ya lo he dicho varias veces en esta oscura y húmeda cripta. Piénsese por un momento, y estamos en un punto muy cercano a ello, por lo que hemos hablado al principio. O sea, aquí se está cociendo algo va a pasar en este sentido, de comunicaciones, de encuentros con inteligencia, con vida extraterrestre, bla, bla, bla. Piénsese en qué sería de nuestra civilización si se opera en ella un encuentro abrupto con una sociedad venida allende las estrellas y cuya tecnología nos pareciera sencillamente magia. ¿Por qué? Pues porque para venir de otra galaxia, pues para nosotros es como si hicieran magia. Igual. Bueno, pues ya sabéis mi opinión. Las religiones se vendrían abajo en horas 24. Las autoridades, tanto civiles como religiosas, serían puestas en entredicho, por no decir directamente que se desobedecería. Y las militares,
Las autoridades militares, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Que forman parte de la autoridad civil y que bueno, pues la gente dice, ¿y entonces a quién le pago yo impuestos? ¿No? Eso es razonable pensarlo. Para empezar, ¿a quién sirvo yo? ¿A quién pago? ¿A estos bustos parlantes y mequetrefes que hay ahora gobernando este planeta? O a lo mejor estos tíos que vienen de fuera, tienen algo que decirme, tienen algo que aportarnos, a lo mejor no, pero bueno, vamos, lo sustituimos inmediatamente, es decir, o sea, eso como mínimo. Y de las autoridades religiosas, a ver, en las sociedades occidentales que están muy secularizadas y que ya más de la mitad de la gente es atea, etcétera, ya va a dar un poco igual, pero imaginaros el impacto de esto en sociedades tradicionales como las islámicas, las árabes, las hindúes, etcétera. Bueno, esto puede ser un cataclismo mental para miles de millones de personas, que puede degenerar en cualquier cosa. Suicidios, oleadas de violencia, guerras, asesinatos en masa, o sea, esto puede ser terrorífico, vamos. Que te digan que eso de Mahoma y tal era un cuento chino, vamos, Mahoma y el resto de las religiones, que esto es un cuento chino. Digo que en Occidente sería menos impactante, porque aquí ya la mayoría de la gente no cree en nada. Pero bueno, en sitios donde fueran más tradicionales, más creyentes, más espirituales, pues iban a sufrir un shock de que no quieran dueñas. Es decir, al final, bueno, pues es posible que no existan otras civilizaciones lo suficientemente cercanas al Sol que sean capaces de, que yo creo que esto es un poco en lo que estamos, ¿no? Que sean capaces de enviar señales al espacio exterior. Y sin embargo, la mayoría de los expertos opinan que las supercivilizaciones son bastante abundantes por el razonamiento que hemos hecho antes, los 100.000 millones de galaxias, etc. Sin embargo, solo podemos llegar a conclusiones sólidas después de realizar un programa completo de búsqueda de señales de otras civilizaciones. Es decir, el SETI. Esta es una de las razones por las que estamos convencidos de que tal programa de búsqueda del SETI pues debe iniciarse inmediatamente. Vamos, ya está iniciado. Por cierto, incluso si las civilizaciones extraterrestres no envían señales especiales al espacio, existe la posibilidad de que podamos interceptar sus transmisiones internas, emisiones de televisión, por ejemplo, si es que tienen televisión o algo que se le parezca. La emisión artificial de radio de la Tierra ha alcanzado ya un nivel de intensidad bastante alto, y el de supuestamente el de las supercivilizaciones sería mucho mayor. ¿O no? Es que estamos en lo mismo. ¿Y qué narices sabemos de cómo se comunican y de si su interés es radiar radio y televisión al espacio? Pero bueno, hay que empezar por algo. O sea, no podemos descartar eso. O sea, tenemos que abarcar todas las posibilidades. En eso consiste el SETI, realmente. La combinación de receptores de alta sensibilidad con interferómetros de base grande probablemente facilitará el problema de la interceptación de transmisiones de civilizaciones extraterrestres. El primer paso aparentemente es pues un estudio de radio del cielo con el objetivo de detectar fuentes de radio de dimensiones angulares mínimas. De hecho, las antenas de las supercivilizaciones transmisoras, independientemente de la información particular que transmitan, serán muy pequeñas en comparación con la escala astronómica de distancias. En principio, son posibles sistemas de transmisión de tamaño planetario, pero incluso la escala planetaria es extremadamente pequeña en comparación con el tamaño de otras fuentes de radio en el espacio. Bueno, todo esto lo que al final lo que quiere decir es que estamos suponiendo que las ondas de radio se utilizan profusamente por parte de cualquier supercivilización y que por tanto podríamos captarlas, ¿vale? Para captarlas, ya lo explicaré con un ejemplo más adelante, pero es importante centrarnos en un punto muy concreto del espacio donde sospechemos del que vienen.
¿vale? Porque no podemos captarla de todos los lados a la vez. Primero porque sería muy difícil, que sería imposible, y segundo porque ¿qué nos diría eso también? Que las supercivilizaciones están en todas partes y quién es quién entonces, ¿no? Es decir, hay más maneras, aparte de captar las propias transmisiones de radio. La naturaleza artificial de una posible señal extraterrestre también puede inferirse de las propiedades estadísticas del campo eléctrico de la onda de radio, ¿vale? Sin embargo, el criterio más confiable es el tamaño angular extremadamente pequeño de la fuente, es decir, que venga de un sitio concreto, ¿vale? Esto lo que quiere decir es eso, que la señal procedente del espacio candidata a ser una señal extraterrestre debe venir de un lugar muy definido y no de todas las partes a la vez. Como el universo es enorme, pues imaginaros, si yo tengo un lugar muy definido enfrente de mis narices, por ejemplo estoy viendo un mueble, pues yo puedo abarcar más o menos ese mueble con un ángulo de visión de 45 grados, ¿no? Lo que yo puedo abrir de mi campo de visión. Pero ahora imaginaros que ese mueble se aleja a distancias interestelares. Pues ese ángulo de 45 grados se va estrechando, y bueno, pues imaginaros que un telescopio quiere abarcar el ancho aparente de un planeta muy grande, pero que está a 100 millones de años luz. O sea, el ángulo que lo abarca es estrechísimo. Entonces, si un telescopio quiere abarcar el ancho de un planeta que está a 100 millones de años luz, pues tiene que apuntar con muchísima precisión, ¿vale? Y ese es el problema. Si en el planeta ese no hay nada, bueno, pues solo hemos descartado una parte infinitesimal de la esfera terrestre. Es decir, si estamos buscando una aguja en un pajar, apuntamos a un punto minúsculo del pajar y vemos que ahí no hay aguja, pues nos queda todavía casi todo el pajar por ver, y así, agujita a agujita, pues no hacemos nada. O sea, ya no pueden caer años de observación. En fin, que esto es un problema gordo, ¿eh? Se acepta generalmente que la idea de comunicación con civilizaciones extraterrestres pasó del dominio de la ciencia ficción al dominio de la ciencia en 1959, cuando Cocconi y Morrison sugirieron que las señales de civilizaciones extraterrestres deberían buscarse en la longitud de onda estándar natural, que es la línea de radio de 21 centímetros de longitud de onda de la estructura hiperfina del hidrógeno atómico. Esta sugerencia naturalmente encontró cierta oposición. En particular se ha señalado que el medio interestelar es muy absorbente en esta longitud de onda, es decir, que se pierde, digamos, la señal, por así decir, por lo que probablemente se deberían utilizar los armónicos superiores, que se captan mejor, bla, bla, bla. Sin embargo, existen otras ondas naturales, que también la del hidroxilo, etcétera, que también esto se ha probado todo, ¿vale? O sea, lo que os estoy diciendo no son cosas que están ya requete estudiadas. Lo importante es que el razonamiento que hay detrás de utilizar la línea de radio del hidrógeno es que sería, digamos, esta longitud de onda sería la más frecuente o, entre comillas, natural, y una civilización inteligente la usaría como un indicador, ¿no? Como un mensaje para decir, que los que estamos emitiendo esto somos seres inteligentes, ¿vale? Ese es el razonamiento en el que sustenta, y vuelvo a decir, o no. Es decir, ¿y qué sabemos que otras civilizaciones puedan estar utilizando? Si a lo mejor no se comunican ni por radio, como veremos luego más tarde. En este sentido, sabemos que el 6 de agosto de 1967 se descubrieron los llamados púlsares, fuentes de radio pulsantes con una periodicidad notablemente regular de repetición de pulsos en un espectro continuo, y atrajeron en su día una considerable atención, ¿no? O sea, la gente creía, cuando se descubrieron los púlsares, que eso eran civilizaciones extraterrestres, ¿no? Hoy sabemos que un púlsar es un tipo de estrella de neutrones que emite radiación electromagnética en pulsos regulares, por eso se llama púlsar. Estas emisiones pues se producen en todas las longitudes de onda, luz visible, rayos X, gamma, radio, etc.
Y bueno, pues ya se estudió y se supo que aparte de esta periodicidad estricta, los púlsares no muestran nada que nos indique que son fuente de radiación proveniente de civilizaciones extraterrestres. Con esto lo que queremos decir es que existen avances científicos que quizá no se hayan producido aún. Por ejemplo, hasta hace poco las ondas gravitacionales eran solo algo teórico, nadie las había detectado. El descubrimiento de las ondas gravitacionales marcó un hito en la física moderna y la astronomía. Estas ondas, predichas por Albert Einstein en su teoría general de la relatividad en 1915, ni más ni menos, son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por eventos cósmicos extremadamente violentos, como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones. El primer registro directo de ondas gravitacionales ocurrió el 14 de septiembre de 2015, es decir, justo 100 años después de su teorización por parte de Albert Einstein. Y bueno, pues entonces, a ver, el descubrimiento de las ondas gravitacionales confirmó esta predicción clave de la relatividad general y, que esto es lo más importante, abrió una nueva era en la astronomía, es decir, la posibilidad de observar el universo a través de ondas gravitacionales, porque hasta el momento solo estamos observando el universo a través de las ondas electromagnéticas, incluida la luz, o sea, observar con un microscopio, un telescopio óptico, ¿no? Eso son también ondas electromagnéticas. Pero, si nosotros somos capaces de recoger ondas gravitacionales, bueno, pues eso nos está aportando muchísima información de qué está ocurriendo en determinadas partes del universo. Y eso, hasta el 2015, no lo conocíamos. ¿Vale? Esto pues produjo el que se le diera el premio Nobel a una serie de físicos, entre los cuales está Kip S. Thorne, cuyos libros os recomiendo que leáis. Fue el asesor científico de la película Interestelar y es un tío que, aparte de ser un crack en estos temas, en teoría general de la relatividad y astronomía, pues sabe explicar muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque las entiende. Si realmente, como dije antes, si realmente las entiendes algo, sabes explicarlo bien. Y si sabes explicarlo bien, es que lo has entendido. Finalmente, en este tema de SETI, pues tenemos un último problema, que es la descodificación de mensajes desconocidos. Bueno, esto lo que supone es que, vamos a suponer que hemos captado algún tipo de señal, ¿vale? Que hemos podido grabar exitosamente esa señal, la información, y que además sabemos con certeza que es una señal artificial, que ya son muchos suponeres, pero bueno, supongámoslo. Nos encontramos ahora con el problema de entender o descodificar presumiblemente lo que se dice en esa señal. No tenemos no tiene ningún sentido intentar adivinar ahora si se tratará de imágenes de televisión, el lenguaje más comprensible desde nuestro punto de vista, vuelvo a decir, o de mensajes basados en los principios de la lógica formal, que afines al famoso lenguaje de Linkos, o quizá algo completamente distinto, ¿vale? Sin embargo, parece que estamos maduros, digamos, para una formulación precisa de ciertos problemas básicos relacionados con la descodificación de mensajes desconocidos. Fijaros lo complicado que es eso. Por supuesto, existe la posibilidad de que las señales de civilizaciones extraterrestres contengan la clave para la descodificación del mensaje transmitido, o sea, que con el mensaje nos den la contraseña, ¿no?, para descodificarlo. Bueno, eso son también muchos suponeres, pero vale, aceptamos pulpo. Esta idea abre amplios horizontes para diversas suposiciones y especulaciones. Estamos en el terreno de las especulaciones. El método de descodificación que se usa en estos casos equivale esencialmente a lo que se conoce en física como el método de construcción de funciones de correlación o funciones de calidad para los mensajes. En resumidas cuentas, existen ciertas reglas de combinación para saber si
una transmisión o un escrito desconocido, pues está escrito en algún lenguaje, aunque no sepamos qué lenguaje es, ¿no? Simplemente pues por las agrupaciones de los símbolos y todo esto, ¿no? Es echar la cuenta a la vieja, vamos. Y bueno, pues eso es una primera forma de atacar el problema. Si el mensaje incluye elementos de escaneo de una imagen, o sea, que nos estén transmitiendo información digital, en pocas palabras, bueno, pues también hay algoritmos, hay métodos, hay maneras de que los ordenadores, de que un trabajo entre ordenadores muy potentes y lingüistas de fina pluma, por así decirlo, ¿no?, pues sean capaces o tengamos una idea cabal de que lo que se nos está transmitiendo sea algún tipo de mensaje en algún tipo de lenguaje. Y solamente saber esto ya es importante, o sea, solamente saber que nos están emitiendo mensajes en un lenguaje, aunque no podamos descifrarlo de momento, simplemente saberlo ya es un avance muy importante. Es decir, oye, que nos están diciendo algo, nos están transmitiendo mensajes, ¿vale? Sin embargo, pues a pesar de los sofisticados algoritmos que se usen, pues todavía estamos muy lejos de la descodificación completa de textos largos en un idioma desconocido, ¿no? El ejemplo más importante es el del manuscrito de Voynich, ¿verdad?, que todavía no ha sido descifrado. Y ese sabemos que es terrestre, en principio. Esto también tiene mucha relación con la transcomunicación instrumental, por la cual nosotros en principio comunicamos con entidades que pudieran ser extraterrestres, que si bien mayoritariamente hablan en nuestro idioma, puede que haya códigos ocultos en su manera de manifestarse, o bien que alguna vez, como ha ocurrido, emitan mensajes en lenguajes desconocidos. En la Iglesia Católica y algunas obediencias protestantes se dan los casos de las famosas oraciones en lenguas. En este tipo de oración, el orante puede ser un laico o un sacerdote. Bueno, pues empieza a orar en un idioma no terrestre y que él mismo desconoce. Se supone que es el lenguaje en el que hablan los espíritus, ya sean caídos o no. El lenguaje enoquiano, por ejemplo, descrito por el mago John Dee, entraría dentro de esta categoría de lenguajes revelados de los que desconocemos todo, ¿vale? En definitiva, el problema de detectar civilizaciones extraterrestres a través de la inmensidad del espacio es un problema estrictamente científico, pero muy difícil, ¿vale? Es decir, hay que saber mucha astronomía, mucha física, mucha química, mucha biología y razonar de una forma cartesiana. Aun con todo, y a pesar de que SETI empezó en los años 60, pues, y como nos dije, y como nos indica la paradoja de Fermi, que no tenemos nada, que no hemos descubierto nada, de nada, como decimos aquí en España. En fin, escribo este opúsculo, este post, en diciembre de 2024, y bueno, lo que parece es que nosotros no hemos encontrado a los aliens, pero igual los aliens nos han encontrado a nosotros. Ahora mismo, como decía al principio, hay una oleada de UAPs en USA, de ovnis. Parece ser que drovnis, o sea, drones de origen desconocido. Parece. ¿Y qué es lo extraño de todo esto? Pues que el gobierno de los Estados Unidos dice no saber el origen, ¿vale? Cuidado con esto. Dice no saber el origen, pero a la vez dicen que no hay por qué preocuparse. Coño, si no sabes el origen, si no sabes qué son, ¿por qué dices que no hay que preocuparse? Igual sí, ¿no? En fin, ahora están diciendo que sí, que salen con los clásicos, ¿no? El planeta Venus, que te has confundido, que no sabes ni lo que ves, que es un avión, claro, y por eso hay 8.000 avistamientos en 15 días, y antes no había planeta Venus, y antes no había estrellas, y antes no había luces de posiciones de los aviones, y solo en Estados Unidos. No hay gente en Alemania, o en Francia, o en España,
y no hay aviones y no hay estrellas y ¿qué pasa? ¿Que desde Madrid no se ve el planeta Venus? Bueno, yo creo que nos toman por idiotas como nos vienen tomando desde 1947. Así que bueno, pues no alargo más el tema, pero estos serían básicamente las conclusiones. Tanto si hay como si no hay civilizaciones extraterrestres, estamos listos, estamos aviados. Es un problema terrorífico el estar solos para siempre o el estar demasiado en compañía, y que en cualquier caso, exista esa compañía o no, pues no parece que esté dando muchas señales de vida más allá de las experiencias subjetivas de contactados y de todas estas cosas que son teorías muy respetables pero que son falsables. Es decir, grandes anuncios requieren grandes pruebas o demostraciones también, ¿no? Y en esas estamos, que después de tantos años no tenemos nada.